Hola, buenos días para todos ustedes. Tengan en este nuevo y lindo amanecer de hoy, esperando que el Señor nos bendiga a todos de una manera bien sorprendente. ¿Sí? En el nombre del Señor Jesucristo vamos a empezar esta charla de hoy, que la he titulado Hacer las cosas como es debida. ¿Sí? Haciendo las cosas como es debida. Y vamos a tomar del primera de Samuel, el capítulo 6. Vamos a hacer un recuento de estas cosas. No voy a precisar un versículo. Estos son temas bastante conocidos por ustedes. Pero la idea, como es de todos estos días, y en el empeño en que me he sentado en el sentido de que vamos a continuar en este proceso de aprendizaje diario de aquellos eventos en el pasado, ¿cierto? Y que nos narra el Antiguo Testamento, de esos eventos que transcurrieron y de los cuales nos lo dejan precisamente para extraer conclusiones, ¿sí? Lecciones que nos acercan siempre, ¿sí? Tengamos eso bien presente, lecciones de aprendizaje, ¿sí? Que nos acercan, que nos aproximan, que nos llevan a recuperar una imagen y semejanza como la que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Sí? Ese es el empeño del Señor. Tan pronto fuimos despedidos del huerto del Edén, Dios vino tras de nosotros precisamente para recuperar lo que se había perdido. Ese es el buen pastor. ¿Sí? Ok, de este libro de Samuel, capítulo 6, vamos a extraer la siguiente. Eso es un resumen, ¿no?, muy propio de esto. El arca de la alianza, aquel que contenía la gloria del Señor, ¿sí?, la ley de Dios, había sido robada por los filisteos, ¿cierto? Eso lo vemos ya desde el capítulo 4, ¿sí? Y los filisteos se la habían robado, ellos atraídos por el hecho de que los israelitas, siendo que no eran guerreros adiestrados para la guerra, para la pelea, ¿sí?, el arca les significaba la victoria. Entonces los filisteos, atraídos por ello, se la llevaron, habían entrado en contienda, el pueblo de Israel diezmado, azotado, atribulado, había perdido esa batalla, perdieron bastantes hombres en aquel momento, y como botín de guerra se llevaron el arca. No sabían en qué se habían metido, no sabían qué era lo que se llevaban consigo. Bueno, y claro, el haberse llevado el arca, el arca de la alianza, se lo llevaron para la hueste filistea, les trajo como consecuencia una serie de fatigas, de dolores, de tristezas, de angustias, de tragedias. Finalmente concluyeron que la razón de todo eso era el tener esa arca consigo. 7 meses después, entonces deciden devolverla, ¿sí?, a los propietarios, al pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo hebreo, cuando se dieron cuenta que ellos la habían dejado en un determinado lugar, entraron en regocijo, se alegraron tanto de tener otra vez el arca consigo, ¿cierto? Y con gran alborozo, fue todo un momento solemne, ¿sí?, de mucha dicha. Pero en ese medio de solemnidad también había la tragedia, también había el temor, el terror. Los errores se cometen todos los días, ¿sí?, por no tener en cuenta las disposiciones de Dios. Nosotros a diario, nosotros erramos, ¿sí? El errar es humano, decía alguien, ¿sí? ¿Sí? Y casi siempre esos errores aparecen por llevar la contraria a las disposiciones, a los lineamientos, a las normas, ¿sí? Pero las lecciones que vamos a sacar aquí, un par de lecciones que vamos a extraer de todos estos eventos, ¿sí?, vienen justamente a consecuencia, ¿sí?, de unos errores que cometió. Y no buenos errores, claro que los filisteos cometieron semejante error de robarse, pero ya el arca estaba de vuelta dentro de las toldas de los israelitas. Primera de Crónicas 13, ¿cierto? Había que traer el arca de donde fue dejada por los filisteos. Aquí viene el problema, ¿sí?
Claro, los israelitas quieren asumir ya el arca. Había un gran regocijo, tanto regocijo que había que olvidaron que tenía que tener acudir, atender, ¿sí? Abocar unas normas. Fue mal organizado el esquema de recuperación del arca. Y mueren las dos personas que guiaban el carro. Era un carro nuevo, hicieron un carro nuevo para llevar el arca. Era tanto el regocijo, ¿no? Esto hay que hagámosle un carro nuevo y dispusieron el arca allí. En el camino, eh, el carro, pues las trochas por las que tenía que pasar, el arca se iba a caer y Usa, ¿sí? que estaba en el carruaje, ¿sí? Intenta evitar que se caiga, ¿sí? La toca y cae fulminado en el acto. 3 errores hubo aquí, ¿sí? El arca fue cargada en carro alado por bueyes y la norma disponía, ¿sí? Que el arca debía ser cargado en hombros, en los hombros y de los levitas. Nadie más podía cargarla. Por supuesto, nadie más, en segundo lugar, podía tocarla, siquiera tocarla. Y en tercer lugar, no consultaron a Dios sobre el cómo debió hacerse ese traslado, el trasteo. Dios había hecho un proceso educativo y por eso es que nos afanamos en estas charlas semanales, ¿sí? Había todo un proceso educativo que les había enseñado cómo debía ser transportado el arca, ¿sí? El arca que contenía su gloria, la presencia de Dios. Esa enseñanza no fue tenida en cuenta y la tragedia no se hizo esperar, ¿sí? En Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículo 12, David entonces consulta a Dios el cómo debía hacerlo, ¿sí? Y ya entró a corregir la situación. ¿Qué aprendemos de esto? Que la adoración debe ser de corazón, desde un espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Mire, el arca contenía la presencia de Dios, ¿sí? Y nosotros somos templo del Dios vivo, dice la palabra, el apóstol Pablo nos dice eso. Luego entonces, reconocer la presencia de Dios entre nosotros debe ser como es debido. Así como los israelitas tenían que guardar una serie de condiciones para transportar la presencia de Dios, nuestras vidas también han de ser llevadas como Él dispuso que se llevaran. Nosotros somos ese arca que contenemos la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces nuestras vidas deben ser llevadas, y usted debe llevarla, y yo debo llevar mi vida como Él lo dispuso. Somos templo del Dios vivo, lo que dice Pablo a los Corintios, en segunda carta a los Corintios 6:14, ¿sí? Entonces, las cosas se tienen que hacer como Dios dispuso y no como el hombre le parece mejor llevarla. Mire, quienes manejan los elementos de adoración, los elementos de la música, ¿sí? Todos quienes celebramos con cantos, con nuestras palmas, hemos de manejar con cordura esos elementos consagrados al Señor. Los micrófonos, el sitio, el salón, el atril, el computador, el salón de reuniones, el mobiliario. Nuestras vidas tienen que ser manejadas de la mejor forma, de la forma de vida, de la forma como el Señor dispone, ¿sí? Estamos transportando la presencia de Dios entre nosotros. De manera que este es un proceso educativo que nos ayuda a ir mejorando a diario. No que ya nosotros estemos en la perfección de todo esto, ¿sí? Pero sí tenemos en consideración que a diario estamos aprendiendo a manejar los elementos que nosotros disponemos para alabar a Dios. Nuestra vida, toda vida es adoración, alabanza a Dios, ¿sí? Y ese aprendizaje debe ser constante, perseverante. La educación es eso, ¿sí? Día a día, todos los días estamos aprendiendo, ¿sí? Todos los días hemos de ir mejorando nuestras actitudes. Nuestras vidas deben reflejar ese cambio. Acordémonos que el apóstol Pablo por ahí dice que nosotros somos espectáculos al mundo, somos cartas leídas.
Cualquiera puede entrar a leer las páginas de nuestra vida, ¿cierto? Y mirar que hay una transformación en nosotros, ¿sí? La gente vecina notarán los cambios para bien, ¿no? Cambios para bien, ¿sí? Que vamos adoptando, y eso testifica, eso les hablará a ellos del poder de Dios para regenerar, para recomponer, para reconciliar. Recuerde que nosotros somos portadores de esas voces de reconciliación, lo vimos en la semana anterior. Israel debía ser una ciudad santa, apartada de todas estas costumbres que la rodeaban. Ser santos de corazón y de mente. Sabios de corazón y de mente. No de mente, de mente. A esto era lo que daba significado y belleza a la adoración delante de Dios. Fíjese que a esto era lo que se refería, por ejemplo, Primera de Crónicas 16, 29, ¿cierto? Que dice que, ¿sí? Postraos delante de Jehová, y esta palabrita que es la que más me gusta, en la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad suya, hermano, ¿cierto? La hermosura, mire el precio, el valor que se le pone aquí a esa palabra. La hermosura de la santidad. O sea, postrémonos delante de Dios en una santidad hermosa, ¿sí? Israel era un prototipo de la iglesia contemporánea, ¿sí? Y como Israel aprendió a diario, la iglesia también debe aprender a diario. Estamos en ese proceso de aprendizaje, en el esquema educativo de Dios, ¿sí? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que adorar a Dios no puede ser de cualquier forma, que esa adoración empieza desde el mismo empezar del día, ¿sí? Cuando nos alistamos para ir hacia el templo, ¿sí? Debe haber un ánimo, un vigor, una dinámica. La estadía en el salón, la actitud que nosotros reflejemos en ese momento, ¿cierto? Los actos de contrición, ¿sí? Al entonar los cánticos sagrados, los cánticos sublimes, en la oración, en cada acto que nosotros tengamos, dispongamos, nosotros debemos reflejar esa adoración. Acordémonos de ello, postrados delante de Jehová, en la hermosura de la santidad. O sea que esa adoración debe ser hermosa justamente porque hay una santidad muy linda. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos.